Ahora que ya hemos visto la obra, vamos a utilizar sus contribuciones teológicas. Es decir, qué es lo que esa obra contribuye a nuestra comprensión de Dios, su naturaleza, sus propósitos y sus caminos aquí en la tierra. Entonces vamos a leer, aquí dice, el mensaje del libro de Jonás realmente no se trata de lo que pasó a Jonás. Creo que ya hemos visto eso, ¿no? Sino es un mensaje sobre la naturaleza de Dios y sus propósitos con los seres humanos. Aunque el movimiento de la historia gira alrededor de Jonás, es Dios quien llega a ser el protagonista al final. Es un mensaje que revela el corazón de Dios para con nosotros y particularmente hacia nuestros enemigos. Entonces la primera cosa que percibo que la obra nos comunica en cuanto a Dios es que Dios es libre. Es decir, puede cambiar de parecer, que la obra enfatiza 3 veces. Con la declaración de los marineros, el autor introduce una de las verdades principales de la obra sobre la persona de Dios. Oh Señor, tú haces lo que quieres. En otras palabras, tú Señor estás libre para hacer cualquier cosa que tú quieres hacer. Esa cualidad de Dios llega a ser el tema principal de la obra. Jonás lucha con la libertad de Dios. Okay, hay que aclarar en el final por qué Jonás se molesta con Dios. Es por el hecho que cambió de parecer. Estaba libre para hacer otra cosa que destruir a Nínive. Jonás sabe que Dios es capaz de cambiar de parecer y Dios lo hace. Aunque Nínive será destruido en 40 días y no lo hace, porque Nínive se arrepintió y Dios les demostró compasión. También el mensaje es comunicado por medio de la planta provista por Dios. Dios hizo crecer la planta para aliviar el malestar de Jonás, pero también tuvo la libertad de enviar un gusano para matar la planta y además enviar un viento abrasador que molestara a Jonás nuevamente. Y hay que notar que Dios estaba completamente en control soberano sobre todo lo que pasó en cuanto a Jonás y esa planta. A Jonás le enfurece el hecho de que Dios puede cambiar de parecer y mostrar compasión. Es muy importante que captemos eso en la obra. Es clave al mensaje principal. Para este profeta es insoportable y prefiere morir antes que seguir viviendo. Noten otra vez la repetición 2 veces para enfatizar el punto. Jonás sabe que no hay manera de que él o ningún otro puede obligar a Dios. La libertad de Dios no implica que tú y yo podamos obligarlo. Quizás esta es la lucha mayor de todos los seres humanos con la persona de Dios. Dios es libre y no está obligado a actuar como la gente quiere. En esto el autor demuestra su destreza y genio. Dios nos entiende y nos invita a la reflexión. 2 veces le pregunta a Jonás, ¿y a nosotros? ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Muchas veces, mis mayores luchas han sido con la persona de Dios mismo. Yo he luchado con lo que Dios ha hecho en la vida de personas a mi alrededor. Cuando yo llegué a Caracas por primera vez en 1990, nosotros tuvimos algunos vecinos que pronto descubrimos que era una familia bastante disfuncional. A veces Mariana y yo, mi esposa, nos pusimos de rodillas en la sala de nuestra casa cuando escuchamos la pelea en el apartamento al lado. Había puertas tirándose, cosas que están siendo tiradas y las personas gritando uno al otro. Y nosotros pensamos, Señor, ¿a quién nos ha dado como vecinos? Y pusimos a orar por ellos. Con el transcurso del tiempo descubrimos que esa pareja estaba divorciado.
Pero por causa que ninguno quería perder el bien del apartamento, los dos habían decidido quedarse ahí y ninguno había salido. Están divorciados pero viviendo bajo el mismo techo. Y lo peor es que la señora de la casa, para prohibir que su ex marido la violara, había puesto un candado y una cerradura a su propia habitación de dormir para prohibir que él violara a ella. Era una vida terrible. Y yo tenía temor de esa señora. A veces yo salí del apartamento y estaba ahí el ascensor y yo tuve temor de entrar ese ascensor por la cara de rabia, de enojo que estaba en esa señora. Yo estaba asustada. Pero lo interesante es, decidimos amarlos y con el transcurso del tiempo ella comenzó un estudio bíblico con nosotros. Y su vida fue transformada. Esa cara tan dura con rabia se cambió completamente. Ella fue entre el primer grupo de personas que se bautizaron y fueron los primeros para formar el núcleo de nuestra iglesia allá en Caracas. Pero 6 meses después que ella había convertido al Señor y vimos toda esa transformación radical, ella contrajo cáncer. Y nosotros andamos con ella, con el transcurso de todo su peregrinaje con el cáncer. 9 creyentes, Señor, encontramos un apartamento nuevo donde ella podía vivir con su hija, etcétera, etcétera. Vimos muchos cambios positivos, pero ahora está enfrentando el cáncer. Y yo le dije, Señor, ¿qué estás haciendo? Esta señora ha sufrido toda su vida. Y ahora tiene que sufrir con eso. Y para recortar una historia larga, ella fue el primer convertido que yo vi en Caracas. Fue el primero entre los bautizados, primer miembro de la iglesia. Y fue el primero que yo enterré. Y yo luchaba con Dios. Señor, esa mujer ha sufrido tanto. Llega a conocerte. Y tiene vida en ti por 2 años, después quitas su vida. Yo estaba luchando con la libertad de Dios. Claro, yo vi el testimonio de ella, era tal que después de su muerte vimos muchos otros llegar a los pies de Cristo. Y hoy en día eso tiene sentido, ¿no? Es como lo que Jesús dijo, si una semilla muere, va a llevar mucho fruto. Y eso fue el caso de la historia de esa mujer. Pero quiero decirte que no estaba libre de mi propia lucha con Dios en cuanto a su libertad y su hacer con esa mujer. ¿Me entienden? Y Dios nos hace la pregunta, ¿tienes derecho para enfurecerte tanto? Dios y el autor nos quieren ayudar. Tenemos que enfrentar nuestra molestia con Dios, porque la libertad de Dios es necesaria si Dios va a ser un Dios de gracia y compasión. Y ese es el punto. Dios tiene que cambiar de parecer. Dios tiene que hacer lo que no es justo si va a mostrar gracia, porque la gracia no es justa. Esta justicia Dios logró a través de su Hijo en la cruz y resurrección de su Hijo. Pero no es justo que Él me muestra mi gracia y no es justo que muestra gracia hacia mis enemigos. Y podamos luchar con la libertad de Dios. Pero cuando veamos qué bondadoso y compasivo Señor, y como Él puede salvar, decimos, qué bueno es esa libertad. De verdad, qué bueno es esa libertad del Señor. Y no tengo razón ni motivo justificado para enfurecerme tanto. Pero es una lucha. No es fácil aceptar eso.
La obra termina invitándonos a esta misma reflexión. ¿No habría yo de compadecerme? Para experimentar la compasión de Dios, hay que aceptar y abrazar su libertad. Sin embargo, no todo está perdido con Jonás. El autor también utiliza la boca de Jonás para comunicar 3 otras verdades sobre la naturaleza de Dios. Cada una contribuye al mensaje principal del libro, y hay una por cada una de las 3 divisiones del libro. Y cada una comunica el mensaje central de cada sección. Tomándolas juntas, ellas revelan progresivamente la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. Primero, Dios es el creador de todo lo que hay. La obra no solamente nos presenta con la idea que Dios es el creador del cielo, el mar y la tierra, sino también es el creador y el que ordena la tormenta, el enorme pez, la planta, el gusano y el viento abrasador. Dios controla y está involucrado en todo lo que existe, tanto la vida de la naturaleza como la vida de los seres humanos. El Señor es el creador actualizado. No solamente es el autor, sino también es un actor activo y presente en lo actual. Su acto de creación continúa. 3. La salvación viene de Dios. De un poema de gratitud creado por la boca de un hombre ahogándose, viene esta declaración. No es una casualidad que en el centro del libro aparece este mensaje redentor. Es un anuncio de la gracia de Dios. Dios se preocupa por la vida de los seres humanos y los rescata. Y de la exclusividad de la salvación. Solamente del Señor viene la salvación. Y ese es el mensaje que hay que pregonar a todo pueblo y nación. Solo de Dios viene la salvación. 4. Dios es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Esta declaración es culminante. Dios no solamente es el creador del mundo y ha provisto para su salvación, sino también quiere que todo el mundo sea redimido y bendecido. Aún en su juicio, Dios puede cambiar de parecer y decidir mostrar compasión en lugar de la merecida destrucción. En eso Dios es santo, es único. Es el único que puede actuar así. 5. Dios ama a nuestros enemigos. Completamente ligado a la naturaleza divina, el libro de Jonás nos comunica esta realidad. No hay duda de que no le agrada a Jonás Nínive. Nínive es una nación emergente, guerrera, violenta y conquistadora. Es temida por las otras naciones y es el enemigo de Israel. Consecuentemente, es el enemigo de Jonás. Jonás posee desprecio, hasta odio por esta gran ciudad. Huyó de Dios porque tuvo temor de que Dios iba a perdonar a ese enemigo. Tal vez sentía hasta un deber justificado en anunciarle su destrucción. Pero estaba enfurecido cuando la ciudad se arrepintió y Dios la perdonó. No toleraba que Dios libremente le mostrara su misericordia a ella. En eso viene parte del mensaje principal. Dios tomó el tiempo y cuidado en intentar enseñarle a Jonás su corazón compasivo, aún hasta para con nuestros propios enemigos. Aunque no nos agrada, no importa. Dios es compasivo y misericordioso, aún hacia sus enemigos. Esto es otro componente de su libertad. La historia en sí es una ilustración de la realidad de Romanos 5, 6 al 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, incapaces de salvarnos en versículo 6 y sus enemigos en versículo 10, Cristo murió por nosotros. Y el libro de Jonás lo ilustra maestralmente. 6. Dios posee un corazón misionero.
Al estudiar todo lo anterior, uno encuentra en el corazón divino un corazón misionero. El libro entero pregona la realidad de que Dios es Dios de las naciones y quiere ver la salvación de todos los pueblos de la tierra. Tal característica de la naturaleza de Dios y su plan maestro están demostrados por todo el trayecto de la historia. Lo veamos en los marineros en capítulo 1. Por la alabanza de Jonás en su reacción de su propia salvación en capítulo 2. Por la misericordia divina mostrada a Nínive en capítulo 3. Y por la elección a Jonás en capítulo 4. El mensaje llega a esa plena expresión en la acción que Dios intenta a enseñarle a Jonás al final en el capítulo 4. Dios tomó la iniciativa con Jonás porque es un mensaje que Él quiere que Jonás y nosotros aprendamos. Jonás estaba molesto porque Dios le mostró compasión a paganos, pero estaba feliz por la comodidad provista por la planta. Al perder su comodidad, Jonás se molestó por ello. No solamente por perder la planta en sí, sino por lo que la planta significaba para él. El mensaje de Dios a Jonás es: Jonás, tú estás preocupado por una planta que te brindó comodidad. Yo estoy preocupado por los paganos que van a la destrucción. Entonces la obra nos confronta proféticamente con nuestros valores y prioridades, ¿cierto? El mensaje principal se resume en capítulo 4, versículos 10 y 11, y el libro termina con la transmisión de lo mismo. Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? El corazón de Dios es un corazón misionero a todos los pueblos de la tierra, sin importar cultura, raza, idiomas, poder o cuán pecadores son. Dios quiere que todos sean redimidos y bendecidos. No hay favoritas. Dios quiere que terroristas, Al-Qaeda, ISIS, guerrilleros, homicidios, adúlteros, lleguen a conocerle. Quiere salvar a sus enemigos. Los términos del amor, perdón y salvación son los mismos para Nínive como para Israel. En Dios no hay distinción de personas. Ese tema parece mucho más tarde también. C.L. Baxter nuevamente resume esta lección sobre la naturaleza de Dios en esas palabras. Jonás tuvo que aprender que el favor especial de Dios para Israel no implicaba un amor disminuido para otros pueblos. Hay que meditar en esa frase. Tuvo que aprender que la elección divina no es arbitraria, sino para el cumplimiento de un propósito exaltado. Israel no fue escogido exclusivamente para el beneficio de Israel, sino para cumplir un propósito divino, el fin del cual fue la bendición de todos los pueblos. La elección de una nación no implicaba el rechazo de los demás. Dios ama a todas sus criaturas humanas sin favoritismos. Sí, aún los pecadores malvados de Nínive, aunque odia su pecado. Fue por revelaciones como esa a Jonás que los hebreos llegaron a aprender que su omnipresente Jehová poseía una omnipresente preocupación y compasión hacia todos los hombres y mujeres, niños y niñas, y aún hacia los animales. Sí, aún el mal interpretado Jonás ayudó a preparar el camino para que Jesús pudiera declarar: porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
Y Jonás, la obra, pregona esta realidad. La séptima contribución teológica que percibimos en la obra es eso: la condenación de un nacionalismo presumido. Aunque este no está expresado explícitamente, sí se enseña implícitamente. El libro no solamente es didáctico sobre la naturaleza de Dios, sino es profético también. Posee un mensaje al pueblo de Dios. Jonás era el vocero de Dios, no solamente a Nínive, sino también a Israel en su predicación y a Judá por su escritura. En un gran sentido, Jonás es representativo de toda la nación israelita. Las actitudes de Jonás hacia Nínive y las otras naciones paganas son las actitudes de la nación. Tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, estaban contentos y presumidos. Poseían un nacionalismo que despreciaba a los otros pueblos. En lugar de preocuparse por los otros pueblos, los odiaban. En esa actitud hay una rebelión en contra del pacto con Abraham, que es de ser una bendición a todas las familias de la tierra. Y de Moisés, de ser una nación de sacerdotes, la luz a los gentiles. Tal actitud ha causado un agujero de personalidad en la nación. No es sano. Jonás está confundido. En un momento se regocija en la salvación de Dios, pero pocos días después pide que Dios le quita la vida. Es egoísta regocijarse en la salvación personal y despreciar cuando Dios muestra esta misma salvación a otros. Es envidia que nos causa celebrar el perdón de Dios para nosotros, pero sentir injusticia cuando Dios extiende ese mismo perdón a los más terribles de los pecadores. Y de esa manera, la obra habla proféticamente a mi corazón. ¿Tienes razón en enfurecerte tanto? Hay un paralelismo en la enseñanza que parece en la parábola de Jesús del hijo pródigo. El hijo mayor se molestó por amor y perdón mostrado a su hermano por su padre. Le pareció inmerecido e injusto. Y así fue. Y así es la gracia de Dios. Ninguno de nosotros la merecemos. Pero gracias a Dios que Él nos ha derramado sobre abundantemente esa gracia. Sin ella estaríamos perdidos. Lo increíble de esa gracia es que Dios quiere demostrarlo también a todos por igual. No importa qué pecadores son. Qué grande es el mensaje de esa obra. La parábola condena esa actitud que no tolera el injusto perdón y misericordia de Dios extendido a los más malignos pecadores. En gran manera, el libro de Jonás hace lo mismo. Condena esa actitud presumida y orgullosa de Israel. La actitud de Jonás contrasta radicalmente, sino opuestamente, al corazón de Dios. En una manera implícita, el libro condena tanto a Jonás como a la nación. Hay que mostrar compasión y misericordia a los peores pecadores. Igual como Dios lo hace, así es la naturaleza de gracia y misericordia. Tremendo. Hay que poner un espejo y preguntarnos: Señor, ¿hay envidia en mí? ¿Hay molestia en mí? ¿Tengo razón? Dice el Señor, enfurecerme tanto. Hay que permitir que la profecía cumple su propósito. La transformación de mi vida hacia la santidad, hacia de imitar a Dios mismo en bondad, compasión y misericordia. 8. La obra comunica lo que es un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento de Nínive es un ejemplo y llamado a Israel y Judá. Nínive hizo lo que Israel y Judá no han hecho.
Los términos de perdón y salvación, arrepentimiento, son iguales para Nínive como son para ellos. Dios quiere que Israel y Judá hagan lo que Nínive ha hecho. Si lo hacen, vendrán misericordia, perdón y bendición. Es decir, el día de juicio, el día del Señor anunciado por Joel, no tiene que tocar a mí si haya arrepentimiento verdadero. Porque Dios puede cambiar de parecer y perdonarme. Es importante notar cómo con detalles la obra explica cómo tal arrepentimiento fue liderado por el rey de Nínive. Dios quiere que los dirigentes del pueblo tomen la iniciativa y el ejemplo. El mensaje es eso. Judá, si haces lo que hizo Nínive, el Señor también cambiará de parecer y no los destruiría. Porque el Señor es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Nuevamente, el libro de Jonás como señal. Además de la señal que fue Nínive para Israel y Judá, también Jesús lo utilizó como una señal mesiánica para la gente de su generación y para nosotros hoy en día. Eso es lo que él dijo en Mateo capítulo 12. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Fascinante, ¿no? Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? ¿Cuál es la señal de Jonás? Hay 2 puntos que Jesús aclara en ese mismo texto de Mateo. Primero, los 3 días que Jonás fue enterrado en el vientre del gran pez fueron simbólicos de cómo el Mesías también sería enterrado en el sepulcro. El gran pez fue una figura de muerte y de resurrección del profeta Jonás, otro vocero de Dios. El Cristo también sufriría algo parecido, pero de una muerte y resurrección literal. Jonás figurativamente experimentó muerte, salvación que resultó en resurrección. Y así anuncia lo que Jesús también haría. Experimentará la muerte, pero Dios lo va a salvar de la tumba con una vida resucitada. La segunda cosa que Jesús aclara en el mismo texto de Mateo es que el arrepentimiento de Nínive es un ejemplo para todas las generaciones en todos los tiempos. Aún es una señal para nosotros hoy en día. Cuando viene el vocero de Dios, el Cristo, hay que hacerle caso y hacer lo que hizo Nínive, arrepentirse. Si lo hacen, también serán entre los que juzgarán a los otros pueblos de la tierra durante el gran juicio del día del Señor. Este punto se aclara en el pasaje paralelo que aparece en Lucas capítulo 11. Y ahí leímos: así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será al Hijo del Hombre para esta generación. Los ninevitas se levantarán en el día del juicio y condenarían esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. El más grande Jonás, Cristo, ha venido y hay que escuchar su voz y responder en arrepentimiento. Es de suma importancia seguir el ejemplo de Nínive. Tengo una nota aquí. La manera en que Jesús se refiere a la historia de Nínive y Jonás es una de las evidencias más fuertes para probar la autenticidad histórica de los eventos escritos en el libro. Para Jesús, esta obra literaria
con todo lo que describe sobre Jonás y lo que les pasó a él y a Nínive, fueron hechos que hablan proféticamente a cada generación. En conclusión, todas esas lecciones resumen el mensaje del libro de Jonás. Es una historia que revela el corazón universal y compasivo de Dios hacia todos los pueblos de la tierra. Eso es lo que la Sor Hubbard y Bush dicen al respecto. La verdad de que Yahvé es Dios de todas las naciones y desea que todos los pueblos lo conozcan y sepan que su propósito redentor no llegó mediante la razón humana. Fue una revelación de Dios a sus profetas y alcanzó a Jonás de una manera muy inusual. Espero que la obra de Jonás sigue hablando proféticamente a todo el pueblo de Dios donde nosotros nos encontramos. Porque el Señor quiere que seamos transformados y que nosotros podamos tener el mismo corazón de Él. De los Nínives de nuestro mundo, 120,000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. ¿No debe Dios compadecerse de ellos? ¿Y nosotros? Si vamos a imitar a Dios, también debemos ser bondadosos, compasivos, lentos para la ira, llenos de amor. Porque nuestro primer placer no es destruir, sino cambiar de parecer y perdonarlos y ver que la salvación viene del Señor. Que Dios sigue transformando los Jonases de nuestro mundo para bien de su gloria y de su reino. Amén.